vamos a centrarnos en la revisión de lo que son los mecanismos de control de crecimiento microbiano. ¿Y por qué? Porque justamente estos están íntimamente relacionados con los procesos que nosotros vamos a aplicar en la esterilización, en la higiene, en la sanitización, pero también en lo que es la antibioterapia, el uso de antibióticos, el uso de mecanismos de esterilización, el autoclavado, van a ser formas eficientes de disminuir la carga microbiana en superficies, pero también en nuestros pacientes, sobre todo en el caso de ustedes, en los pacientes animales con los que ustedes van a tratar, y disminuir por lo tanto el riesgo de infección entre esa misma especie o la transmisión zoonótica hacia el humano o desde el humano a esos animales. En lo particular, nos vamos a encontrar con que cualquiera de los microorganismos que hemos visto hasta ahora en lo general pueden desencadenar entonces una serie de cambios que pueden llevar a patología, que puedan llevar por lo tanto a enfermedad a los pacientes, sean animales o sean pacientes humanos o incluso a vegetales. Recordemos que también en el caso de los agrónomos es importante la microbiología, no solo por la producción. Recuerden que hay hongos, que hay levaduras que permiten que las plantas se nutran más eficientemente, sino que a los agrónomos, por ejemplo, también les interesa porque hay virus que les causan cánceres a las plantas. Hay viriones que se insertan y causan daños, por ejemplo, en la producción. Por ejemplo, cuando las papas son más pequeñas puede ser básicamente porque el viroide de la hepatitis D, como ejemplo, se insertó dentro de los tubérculos o raíces que nosotros nos comemos como papas. ¿Y qué es lo que pasó? La papa, en vez de crecer grande y bonita como uno la ve normalmente en la feria, creció más pequeña y habitualmente a veces deforme, lo que no siempre va a ser útil desde el punto de vista de lo que es producción y venta. En el caso de ustedes, ¿por qué va a ser importante la microbiología? No solamente porque permite entender cómo diseñar mejores vacunas, de hecho la mayoría de las campañas de inmunización han surgido de la base de investigación veterinaria más que de investigación humana, sino que también diseñar mejores fármacos y hacer más eficiente el control de infecciones zoonóticas, como también obviamente del control en la producción animal, y obviamente también hacer más eficiente el proceso de cuidado de animales domésticos. En lo particular, entonces vamos a ver que hay una íntima relación en lo que ya vimos semanas atrás respecto a cómo se produce el ciclo celular de los microorganismos, a cómo se producen las fases de crecimiento, a cuáles son las etapas que tienen dentro de ese crecimiento, a sus requerimientos metabólicos, por cómo nosotros por lo tanto podemos aprovechar ese contexto para hacer una disminución de las cargas microbianas cuando se trata, por ejemplo, de mantener limpia una superficie o disminuir los riesgos de infección en una comunidad. Así es que nosotros nos encontramos, por ejemplo, con que uno de los grandes factores que incide en el control de los microorganismos con respecto a su población va a ser el factor de la temperatura. Acá tenemos en la primera gráfica una comparación de qué sucede eventualmente con una población microbiana cuando la exponemos a 3 rangos de temperatura diferentes. ¿Qué nos dicen estas 3 gráficas de esa curva que estamos viendo ahí? Que básicamente, cuanto mayor sea la temperatura, menos tiempo sobrevive la colonia y por lo tanto muere más rápidamente. Hay obviamente excepciones, hay bacterias que son termófilas, que son capaces de resistir a rangos extremos de temperatura. Pero en lo general, la mayor parte de aquellas que van a ser patógenas suelen ser termolábiles, o sea, se mueren cuando elevamos la temperatura. Por ejemplo, cuando ustedes cuecen un trozo de carne, cuando hacen un asado, cuando hacemos una sopa y aplicamos calor, de esa manera, al aplicar el calor, lo que estamos haciendo es disminuir la probabilidad de que bacterias que haya dentro de ese alimento puedan sobrevivir. Por lo tanto, estamos disminuyendo el riesgo de infección al consumir ese alimento. O cuando nosotros vemos el proceso inverso, cuando se congela, por ejemplo, carne, en el caso de los parásitos, ¿qué es lo que ven? Que mientras más tiempo permanezca congelado un trozo de carne, lo más probable es que los parásitos que puedan haber en ese trozo, pensemos en un pescado, por ejemplo, van a morir, producto de que no son capaces de reactivarse, dado que pasan mucho más tiempo expuestos a una muy baja temperatura. En el contexto de la aplicación de la temperatura, del punto de vista de la cocción, para nosotros va a ser fundamental justamente entonces entender que mientras más alta la temperatura,
menos tiempo de supervivencia van a tener los microorganismos, por lo tanto lo más probable es que aquí el alimento que cocemos va a ser mucho mejor del punto de vista de que no nos va a causar infecciones. Esto va de la mano también, si lo llevamos al contexto de lo que es la fase de esterilización o la fase de sanitización de instrumental, por ejemplo, que cuando nosotros apliquemos calor sobre los insumos que usemos en pabellón, por ejemplo, cuando usan guantes, o cuando se usa instrumental quirúrgico, ese calor que nosotros apliquemos va a ser capaz de inactivar o incluso matar a formas microbianas que puedan haber depositadas sobre ellos. Sobre todo en el caso de las bacterias que son más importantes desde el punto de vista de la patogenicidad, vamos a ver que la gran mayoría de ellas, como no son capaces de formar esporas, no suelen ser resistentes a temperatura, por lo tanto van a morir, por ejemplo los estreptos o los estafilococos. Pero recuerden que existen algunos tipos de bacterias, como pasa con los Clostridium, que sí tienen capacidad de formar esporas y por lo tanto podrían ser resistentes a una temperatura mucho mayor. Eso obliga, por lo tanto, que los protocolos que deban implementarse, en este caso, tengan obligatoriamente que utilizar una temperatura mucho más elevada, como vamos a explicar luego en esta parte de la diapositiva respecto a lo que es el autoclavado. Pero veamos la segunda gráfica. ¿Qué nos dice la segunda parte de la gráfica? Que eventualmente, si nosotros comparamos las bacterias termófilas, las mesófilas y las bacterias hipertermófilas, que si recuerdan un poco lo que hablamos semanas atrás, van a ser bacterias que resisten temperatura, las termófilas. Las mesófilas son las que habitualmente conviven con nosotros, son nuestros comensales y nuestros patógenos. ¿Por qué? Porque están más habituadas a tener procesos metabólicos que ocurren en el rango de la temperatura corporal de su hospedero. Y las hipertermófilas, como las que vemos en volcanes submarinos, que resisten altos rangos de temperatura, va a haber un patrón de comportamiento totalmente diferente en términos de la disminución de su carga microbiana, cuando nosotros aplicamos, por lo tanto, temperatura. ¿Qué es lo que va a suceder eventualmente? Que nosotros vamos a ver que mientras más frágil sea desde el punto de vista metabólico la bacteria, la temperatura la va a afectar mucho más. ¿Qué es lo que vemos en este caso, por ejemplo? Las bacterias mesófilas, que son las que están representadas en esta primera curva, obviamente desaparecen muy rápidamente cuando nosotros aplicamos un rango de temperatura ya sobre los 100 grados, o sea, cuando ya empezamos, por ejemplo, a ebullir el agua. Y ya a los 115, 120 grados, que es la temperatura que habitualmente trabaja un autoclave, la mayor parte de esas bacterias han desaparecido completamente de la superficie en la que pudieran estar habitando o del territorio que pudiera estar en este caso colonizado por ellas. ¿Qué pasa con las bacterias termófilas? Su rango de temperatura les permite resistir un poco más de tiempo y un poco más de rango de temperatura. En este caso, en las bacterias termófilas, nosotros debiésemos aplicar una temperatura cercana a los 130 grados para poder asegurarnos de su desaparición. Y con mayor razón con las hipertermófilas. De hecho, en el caso de los controles biológicos que se usan en autoclavado, muchas veces se utilizan bacterias termófilas o hipertermófilas para demostrar que el proceso de autoclave está bien realizado. ¿Por qué? Porque obviamente van a resistir temperaturas altas. Si las bacterias hipertermófilas o las termófilas que usamos en el control biológico sobrevivieron, nos está indicando probablemente que el proceso de autoclave que nosotros realicemos va a estar mal hecho y por lo tanto va a haber que repetirlo. ¿Por qué? Porque va a indicar que es muy probable que haya fugas eventualmente de calor y que no sean eficientes en términos del control microbiano. Ahora, en el proceso de autoclavado, y aquí vamos a hacer el break luego, nos encontramos con lo siguiente. El autoclave no es otra cosa que una olla a presión gigante que trabaja con un sistema de válvulas, con un sistema hermético de sujetores y que va a implicar que nosotros vamos a tener que elevar la temperatura del agua que se va a usar en este caso para generar vapor dentro de él. Los autoclaves trabajan con calor húmedo. ¿Cuál es la particularidad del caso? Que nosotros cuando hervimos el agua normalmente, el agua va a ebullir a los 94 a 100 grados, dependiendo de a qué altitud estemos. Por ejemplo, acá, en esta zona,
ebulle a 98 grados. Si vamos a Santiago, que está un poco más abajo que la Florida, ebulle a 100 grados. Si van a Farellones, si van eventualmente a San José de Maipo, va a ebullir a 95 grados. Y si suben más arriba, ebulle a 87 grados el agua. Eso tiene que ver con los cambios de la presión atmosférica. Por lo tanto, a menor temperatura ebulle mucho más rápido, mientras mayor la altitud. ¿Cuál es el problema que tenemos que manejar? Que si yo quiero eliminar la mayoría de los microorganismos, yo necesito, como decía la curva acá, utilizar temperaturas sobre 100 grados. Y cuando yo hiervo agua en una olla, lo máximo que puedo alcanzar son 100 grados. El agua empieza a hervir en ese momento. ¿Cómo aumento la temperatura? Usando una olla a presión. Y el autoclave no es otra cosa que una olla a presión. ¿Qué ocurre por lo tanto? Al aumentar la presión de vapor de agua dentro de la olla, que es este autoclave, la temperatura se puede elevar mucho más y puede llegar fácilmente a 121 a 140 grados sin problema. De hecho, muchos autoclaves hoy día también permiten regular la temperatura dentro de él. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Aumenta el vapor de agua y obviamente al aumentar la temperatura de este va a permitir que ese vapor permee más fácilmente a través de paredes y membranas celulares. ¿Qué le pasa a la bacteria? Se destruye por el ingreso de esta agua con un alto potencial energético aportado por esta temperatura más alta. Y entonces, ¿en qué se traduce? En lo que vemos acá abajo en la curva del autoclavado. ¿Y a qué se parece la curva de autoclave? Esto lo vieron hace un mes y medio atrás. ¿Qué curva tienen ahí? La curva de crecimiento microbiano. Y por lo tanto, si ustedes observan bien, el ciclo de función de autoclavado coincide con el ciclo de crecimiento microbiano. ¿Qué va a pasar por lo tanto? En una primera etapa, cuando nosotros apliquemos calor, estamos tratando de que en la fase exponencial del ciclo microbiano se aplique el máximo de temperatura para disminuir la proliferación de esos microorganismos, que empiezan a multiplicarse. ¿Qué va a pasar luego? Que durante la fase de esterilización, en que llegamos al máximo de temperatura, nosotros le estamos generando una condición adversa a la colonia microbiana que tenemos en este caso, encerrada en este microsistema que es el autoclave. ¿Qué es lo que está pasando? Que en esa fase, en la fase de esterilización, mantenemos al máximo la temperatura por una cantidad de minutos que suele ser habitualmente entre 10 y 50 minutos de duración, y eso hace por lo tanto que durante este tiempo bastante prolongado la mayoría de las bacterias entren en un proceso de muerte celular. ¿Qué es lo que va a pasar a continuación? Cuando ya estamos llegando al término de la primera hora del ciclo de autoclavado, que vamos a observar que al bajar la temperatura también se produjo un descenso drástico de la colonia microbiana, al punto de que ésta debe entonces haber desaparecido. Eso es lo que nosotros esperaríamos como consecuencia del proceso de elevación de la temperatura. Pero como dijimos, ¿cuál es el problema principal? Que para aumentar la temperatura del agua que usamos en este caso en el autoclavado, necesitamos aumentar la presión también. Y por lo tanto, van de la mano dos procesos: el aumento de la temperatura y el aumento de la presión dentro del sistema. ¿Por qué aumenta la presión? Porque cuando yo aplico calor, el agua en fase líquida tiende a separarse, a ebullir, tiende a formarse vapor. ¿Y qué hace el vapor habitualmente? Busca diseminarse lo más lejos posible, de manera que se trata de expandir. Como no se puede expandir, ¿qué empieza a pasar? Aumenta la energía calórica. Por lo tanto, ¿qué pasa con la temperatura? Aumenta más todavía. Y eso es lo que ocurre dentro del proceso de autoclavado. Se produce un aumento de presión que asegura un aumento mayor de temperatura. Como aumente más la temperatura, la carga microbiana que pueden tener los objetos que están siendo autoclavados va a disminuir producto de la aplicación de ese calor mucho más intenso. El crecimiento microbiano en superficies, en el instrumental, en los insumos que nosotros vamos a utilizar, por ejemplo en pabellón, en un laboratorio, es en base al proceso de esterilización y particularmente en base al proceso de autoclavado. En el autoclave nosotros vimos que se aplica ante todo calor húmedo. Ese calor húmedo tiene la particularidad de que va de la mano con que en un sistema cerrado aumentamos la presión sobre el agua, lo que hace por lo tanto que pueda alcanzar una mayor temperatura que la que normalmente
tiene como temperatura de ebullición. Al alcanzar mayor temperatura puede ser más eficiente el proceso de destrucción de formas microbianas. Pero también existe otra forma, utilizar radiaciones, sobre todo radiaciones ionizantes, como el caso de las radiaciones alfa, la beta o la gamma, y utilizar también, por ejemplo, radiaciones no ionizantes, como el caso de la radiación ultravioleta. Antes de hablar de eso, hay algunos conceptos que tienen que ver con las unidades de medida que usamos para evaluar, en este caso, radiación, que en algún momento, directa o indirectamente, les va a tocar a ustedes trabajar con ellos. Por ejemplo, cuando tengan que, a veces, en una clínica veterinaria, tener que tomar radiografías, y que más bien, en este caso, los tecnólogos médicos de imagenología o los médicos radiólogos son los que habitualmente van a trabajar con estos conceptos. Básicamente estas son unidades de medición y tienen que ver con cantidad de radiación o energía radiante, en este caso a la que se va, o radiactiva, a la que se va a ver expuesto el operador, el objeto o el paciente. Dentro de las unidades que nosotros más frecuentemente vamos a utilizar en la actualidad va a estar el Gray, que corresponde a la dosis absorbida de radiaciones ionizantes en un material determinado. Un Gray como unidad de medida equivale a la absorción de un joule de energía por kilo de masa de material irradiado. Un radian, que era la otra unidad de medida que se usaba hasta hace algunos años atrás, es más bien una unidad radiobiológica, que en este caso evalúa dosis absorbida de radiación por una persona o por un animal, por ejemplo. Supongamos que tengan que tomarle una radiografía de hecho a un perro o un gato, o que tengan que hacerle radioterapia. Eventualmente, en este caso, con esta unidad de medida se evalúa cuánta dosis él ha recibido. Dentro de las unidades también nosotros tenemos el curio, que indica decaimiento de la radiación, el Becquerel, que también es una unidad de decaimiento radiactivo, el Röntgen, que es una unidad de medición de exposición a la radiación, y el REM, que es un tipo de unidad asociado al efecto biológico de la dosis absorbida en pacientes humanos, pero también se puede aplicar a pacientes animales. En lo particular, entonces, lo que vamos a tener que manejar aquí como concepto es que el Gray va a ser la unidad de medida que vamos a emplear cuando se trate de material, mientras que el RAD o el REM son las unidades que se usan al evaluar en personas o en animales de exposición a radiación. Eso es lo que necesitamos manejar en este momento como generalidad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, como mencionaba, además del uso del calor y particularmente el uso del calor húmedo, también nosotros podemos hacer un proceso de exposición a radiaciones. Esas radiaciones indudablemente van a cambiar, en este caso, el marco de lectura genómico de células. De hecho, las radiaciones se sabe hace muchas décadas que son capaces de causar mutaciones, malformaciones congénitas, causar cánceres. Y hemos tenido varios ejemplos a lo largo de la historia. Lo que pasó con los descendientes de los japoneses en Hiroshima y Nagasaki, que todavía hasta el día de hoy tienen bisnietos y tataranietos que se ven afectados por las mutaciones acumulativas a partir de la explosión de las bombas atómicas en aquella época. Tenemos el efecto de lo que sucedió en Chernobyl el año 86, que hasta el día de hoy sigue causando secuelas en los nietos de los habitantes de la zona de Chernobyl, que se vieron expuestos a la fuga radiactiva desde la central nuclear. O lo que pasa en Fukushima, en Japón. De hecho, se han encontrado muchas especies de peces, incluso acá en el Pacífico Sur, que presentan malformaciones producto de la radiación que se disemina hasta el día de hoy por el Pacífico. Se han encontrado especies de mariposas con mutaciones, se han encontrado aves con mutaciones en la zona cercana a la misma central nuclear. Por lo tanto, la radiación claramente desencadena efectos mutagénicos y carcinogénicos. Vamos a ver entonces que, con mayor razón, entonces, los microorganismos también pueden desencadenar cambios en el marco de lectura genético y por lo tanto pueden matar en este caso o pueden causar mutaciones en esos microorganismos. Así, nosotros nos encontramos con que, según lo que indica acá, por ejemplo, esta tabla, cuando nosotros exponemos a ciertas dosis de radiación a distintas especies microbianas, vamos a ver que cada especie tiene un rango de sensibilidad frente a esa radiación. Los valores que aparecen acá en la tabla son básicamente los valores de corte sobre los cuales nosotros matamos
a cada una de las especies mencionadas acá. Por lo tanto, indica cuánta radiación en el fondo es la que nosotros vamos a tener que utilizar para poder, en este caso, hacer un proceso de eliminación de esa carga microbiana desde cualquier superficie. No solamente afecta a bacterias, también afecta a hongos y también afecta a virus, según ustedes ven acá en la gráfica. Por ejemplo, en el caso del virus Coxsackie o en el caso del virus que afecta a la zona de la cavidad oral, o de los virus que afectan la cavidad oral. Vemos hongos como el caso del Aspergillus, que también se puede ver afectado, la levadura de la cerveza, por ejemplo, también. Y, como les decía, no solamente las radiaciones ionizantes, como la alfa, la beta, la gamma o la radiación X, sino que también radiaciones como la ultravioleta, que no es una radiación ionizante, pueden tener algún grado de efecto mutagénico. En el caso de las radiaciones ionizantes, tienen un alto potencial energético, lo que implica por lo tanto ruptura cuando éstas entran en contacto con la doble hélice de ADN de los enlaces dobles y triples. Esa es la razón de por qué eventualmente al romperse estos enlaces se produce un corrimiento en la complementación de bases, lo que induce obviamente a un cambio en el marco de lectura genético, y ese cambio en el marco de lectura se traduce en mutación e incluso puede implicar la muerte del microorganismo al que estemos en este caso irradiando. Con la radiación ultravioleta pasa algo similar. La radiación ultravioleta en lo general aporta un alto potencial energético que, por lo que vemos más frecuentemente, rompe las uniones adenina-timina y genera un cambio en el marco de lectura y de complementariedad de la doble hélice, que se traduce en que se forman dímeros timina-timina. Ese cambio termina haciendo, por lo tanto, que al cambiar el marco de lectura ocurran también mutaciones. De ahí que justamente usamos la radiación ultravioleta también en algunos procesos. Por ejemplo, en la pasteurización de la leche, cuando ustedes ven hoy día en una caja de leche que dice pasteurización UHT, lo que se hace en este caso es una pasteurización a muy baja temperatura, complementada con el uso de radiación ultravioleta. ¿Cuál es la pregunta? Entonces, en este caso sirve para bacterias, virus y hongos, ¿cierto? Y en Sí. el caso de la autoclave. En el caso de la autoclave también, pero hay que considerar que los virus es menos probable que resulten en este caso destruidos por la acción del vapor, ¿ya? Con los que lamentablemente ni la radiación ni la utilización del autoclavado va a funcionar es con los priones, por su estructura de péptido mutado. Normalmente no es fácil en este caso generar una ruptura de los priones. Habitualmente no es tan fácil romper la estructura primaria de la secuencia aminoácidica que tiene un prión, y eso hace por lo tanto que sea muy difícil lograrlo eliminar de una superficie o de los órganos o tejidos de un paciente o de un animal. Pero también existe otra forma de disminuir la carga microbiana, el uso de filtros. Por ejemplo, en este caso que nosotros hacemos en laboratorio a veces los análisis de urocultivo, se usa este tipo de filtro que nosotros vamos a usar para, en este caso, retener la carga microbiana. Después la membrana, que habitualmente suele ser de agarosa o de celulosa que está dentro del filtro, la ponemos en un portaobjetos, la teñimos, y eso nos permite ver los microorganismos y hacer recuento de estos en el caso del urocultivo. O por ejemplo, en el caso de una diálisis. Un sistema de diálisis no es otra cosa que un proceso de filtración que asegura entonces que el plasma sanguíneo se deshaga de las toxinas que van a quedar retenidas en un filtro. Ese filtro, por lo tanto, va a impedir que retornen después a la circulación del paciente esas toxinas o eventualmente posibles microorganismos. Pero también, por ejemplo, existen sistemas de filtros en base a procesos de osmosis inversa, donde tenemos en este caso filtros EPA, tenemos filtros de carbono activado, que por ejemplo disminuyen la carga microbiana presente en el agua. Hay países en la Unión Europea que validan el uso de la osmosis inversa como un sistema de potabilización. En Chile todavía no está validado, a pesar que se ha ido masificando. Todavía Chile sigue bajo una norma técnica que es del año 1970, en donde se obliga a la cloración del agua como único sistema eficiente de potabilización. A pesar que en el tiempo se ha demostrado, por ejemplo, que el uso de la radiación ultravioleta, que la ozonización o el uso de los sistemas de osmosis inversa o de filtros
son a veces mucho más eficientes en el control de microorganismos en agua. Pero hay que recordar que también dentro del control de microorganismos, y particularmente en la relación de lo clínico, que es lo que nos compete, está el uso de los antibióticos o antimicrobianos. Tenemos varias categorías de antimicrobianos. Los antiprotozoarios, que ustedes los ven más bien en parasitología. El uso de los antibacterianos propiamente tal, que son los que clásicamente llamamos antibióticos. El uso de los antimicóticos o fungicidas. El uso de los antivirales y antirretrovirales. Y que tienen una particularidad en lo general. ¿Qué van a hacer? Van a interferir en el ciclo celular del microorganismo al cual van a atacar. Y tienen una particularidad también bastante sutil. No todos actúan de la misma forma, sino que tienen distintos mecanismos de acción. ¿Bien? Nos encontramos con que pueden ser, en su gran mayoría, categorizados entonces en dos grandes grupos, como antibióticos propiamente tal. Vamos a hablar de antibióticos naturales, siendo el ejemplo más clásico de ellos la penicilina, que se descubrió accidentalmente cuando a Fleming se le queda abierta la ventana de su laboratorio y se contamina una serie de placas de Streptococcus que él estaba estudiando con cepas, o más bien dicho, con esporas de un hongo que se llama Penicillium notatum. Esas esporas que están flotando en el aire contaminaron las placas que se le quedaron abiertas, más encima se le queda abierta la ventana del laboratorio. ¿Y qué le pasó? Al día siguiente el experimento murió completo. Pero eso, que fue un accidente y un error de laboratorio desde el punto de vista de la investigación que él estaba haciendo, fue un error que fue bastante afortunado, porque cuando se dio cuenta de que había ocurrido esta muerte de las colonias microbianas, ¿qué hizo? Se empezó a preguntar ¿y por qué había ocurrido? Y se empezó a dar cuenta que la muerte ocurría principalmente en aquellas placas que se contaminaron con esas esporas de hongo. Las empezó a estudiar y se dio cuenta de que lo que había era un hongo que se llama penicillium. A la toxina que liberaba el hongo, ¿cómo la llamó? Penicilina. Y ese fue el primer antibiótico que se usó de forma más masiva en general, aunque ya existían otros antibióticos, las sulfas. ¿Cuál es el problema? Y eso tiene que ver con lo que hoy día vamos a hablar en esta segunda fase de la clase, que lamentablemente la penicilina, que fue el primer antibiótico usado masivamente, que se empezó a usar particularmente en la Segunda Guerra Mundial, si bien tuvo un efecto bastante positivo, bajó las tasas de infección. La penicilina fue el primer antibiótico que permitió disminuir las muertes por heridas en las guerras. Un soldado no se muere por una bala, no se muere porque le entierran un sable, se muere por la infección bacteriana que le ocurre en la herida. Cuando usaron penicilina, los riesgos de muerte de los soldados en las guerras bajaron a menos del 20%. ¿Y por qué? Porque usaban antibióticos que permitían controlar la infección. El paciente ahora si se moría más bien por el daño que sí podía causar ahora la lesión de la bala o de la herida y ya no por la infección. Pero ¿cuál fue el problema? Todo el mundo empezó a abusar de la penicilina. Y ustedes habrán escuchado hablar a veces a sus papás o a sus abuelitas que en algún momento iban al consultorio y nos faltaba el momento en que cuando iban por un resfrío les decían ya, le vamos a poner penicilina compensativa. O cuando van de pronto conversando en la calle, nos faltan las señoras que empiezan a decirse no, es que yo estoy resfriada, pero tómate una penicilina, tómate una amoxicilina. Pero ¿y qué pasa si la infección que tienes viral no va a servir? ¿Qué pasa si la infección es por hongo? Con menor razón va a servir. Y entonces, ese problema, que es justamente la automedicación sumado al abuso de los antibióticos, llevó de la mano el gran desafío que hoy día tenemos, el que hay resistencia por parte de los microorganismos a estos antibióticos. ¿Qué pasa si yo constantemente les hago controles todos los días en vez de hacérselos una vez al mes y medio? Es lo primero que pasaría, ¿cierto? Porque se asustarían y dirían, pero es que me está yendo mal. Pero naturalmente, ¿qué es lo que van a tender a hacer? Van a empezar a estudiar. Y después, en vez de rojos, se supone que deberían empezar a tener puros azules. En el caso de la bacteria, ¿qué es lo que sucede en general? Si yo le expongo constantemente un antibiótico, dentro de la colonia van a haber mutaciones que van a llevar de la mano la ocurrencia de que formen genes de resistencia que se incorporan a los plasmidios. Y uno de los genes de resistencia que más
frecuentemente hoy día encontramos son los genes de resistencia a los beta-lactámicos, a las penicilinas. ¿Y qué es lo que fue pasando? Que obviamente después de 80 o 90 años de usar la penicilina, hemos llegado a un punto en que hoy día en muchos pacientes se está dando que cuando tienen una infección la penicilina no sirve. Y no sirve porque las bacterias se hicieron resistentes a ella. ¿Cómo? Creando una enzima llamada beta-lactamasa que destruye la penicilina. Pero no es lo único, porque hay otros fármacos como la amoxicilina que están generando el mismo problema. Las tetraciclinas también. En el caso del cloranfenicol se han visto casos de resistencia también al cloranfenicol. ¿Y cuál es el mayor problema en la actualidad? Que tenemos 12 especies reportadas por la OMS que son resistentes a múltiples antibióticos, y de esas 12 especies hay 5 que son pan-resistentes, o sea, ningún antibiótico está sirviendo. Lo más grave es que una de esas 5 especies pan-resistentes es una Escherichia coli. Escherichia coli en todo el mundo. ¿Y dónde se descubrió ese Escherichia coli pan-resistente? En Estados Unidos. Y fue hace 2 años solamente. ¿Cuál es el problema que tenemos, por lo tanto, del punto de vista de ustedes que van a trabajar con animales y del punto de vista de pacientes humanos? Que justamente existe un mayor riesgo hoy día de que ya no podamos controlar las enfermedades justamente por este proceso de resistencia a antibióticos que están haciendo muchas especies bacterianas. Y no solo por eso, sino porque recuerden algo también. Una bacteria o una especie bacteriana le puede traspasar sus genes de resistencia a otras especies. A diferencia nuestra, como especie, donde es prácticamente obligatorio para la transmisión genética que tenga que ocurrir la reproducción solo con individuos de la misma especie, las bacterias no discriminan con qué especie se juntan. Por lo tanto, puede haber traspaso de genes de una especie a otra, no solo entre cepas de la misma especie. ¿Ya? En lo general, los fármacos que más vamos a ver en su uso a nivel mundial van a ser fundamentalmente derivados beta-lactámicos, o sea, penicilinas y todos sus derivados. Vamos a ver también fluoroquinolonas, vamos a encontrarnos con macrólidos, dentro de lo que es el contexto netamente de antibacterianos. Ahora, muchos de ellos se clasifican como antibióticos de tipo natural, o sea, son producidos por hongos o por otro tipo de especies y van a ser capaces de evitar la proliferación de microorganismos. Pero existen también agentes sintéticos. Hoy día, de hecho, podemos sintetizar en laboratorio moléculas que se parezcan a la penicilina, que se parezcan a las tetraciclinas, que se parezcan a las quinolonas. Ahora, en su naturaleza, aquellos que son de origen biológico tienen una particularidad, que normalmente son obtenidos a partir de hongos o de otras especies bacterianas. Por ejemplo, la streptomicina se obtiene de un tipo de bacteria que se llama Streptomyces. En el caso de las penicilinas, como decíamos, se obtienen a partir del hongo Penicillium notatum. Existen algunos fármacos que van a ser semisintéticos y que se obtienen a partir de un núcleo general común que nace de un antibiótico biológico y que modificamos en base a agregarle o quitarle ciertos grupos químicos. Eso hace, por lo tanto, que nosotros hagamos una labor en laboratorio que hace un poco más complejo a ese fármaco. ¿Cuál es la particularidad? Que obviamente cuando nosotros ya los diseñamos en laboratorio, los vamos haciendo también un poco más específicos. El gran problema en general con los antibióticos, en las primeras generaciones de antibióticos, es que solían ser más bien capaces de causarle también daño al paciente. Sobre todo pasaba con la tetraciclina, pasaba con la gentamicina. Por ejemplo, en el caso de la tetraciclina, puede desencadenar en una paciente que esté embarazada, que la cría en desarrollo, no estamos hablando solamente de la paciente humana, por eso hablo de cría, podría ser también una paciente animal, tenga en este caso traspaso placentario de la tetraciclina y eso desencadene eventualmente una falla en la acumulación de hueso. Las tetraciclinas interfieren en la actividad ribosómica, va a fallar la actividad metabólica del embrión o del feto en gestación, por lo tanto pueden haber defectos severos, sobre todo en el primer proceso, que es la organogénesis, en las primeras semanas o días de gestación.
¿Qué más podría pasar eventualmente? Que haya eventualmente daño en la formación de su estructura dentaria. De hecho, en el caso de los niños es frecuente que cuando tenemos una madre que fue tratada con tetraciclina, tengamos dientes mucho menos calcificados. Y es más, la tetraciclina se podría en pacientes pediátricos depositar en la estructura dentaria, lo que le da un color un poco más oscuro, más amarillento incluso. En el caso de la gentamicina, sobre todo en niños pequeños, se ha visto que causa daño neurológico. O sea, cuando tiene una otitis y le echan gotitas de gentamicina, ese niño puede llegar a quedar sordo en la adultez. Por la misma razón, la gentamicina, igual que la tetraciclina, bloquean actividad ribosómica. El problema es que en un niño pequeño los ribosomas están muy activos y tienen que estar activos para que las neuronas funcionen bien. El problema es que al usarlo en el oído, dañamos las funciones de las células auditivas. Y eso explica el por qué ese niño puede quedar sordo. Solo por el uso de la gentamicina. Tenemos algunos fármacos que desencadenan no solo efectos antibióticos, sino que también, por ejemplo, desencadenan efectos metabólicos en los pacientes. Por ejemplo, suele pasar también con la tetraciclina que a veces tengamos daño hepático en los pacientes. ¿Y qué es lo que va a tender a ocurrir? Un cuadro tóxico de reacción frente a la acción de la tetraciclina, que impide, por lo tanto, no solo la función correcta del hígado, sino que también va a haber un fallo renal agudo en el paciente. Obviamente, eso llevó a que tuvieran que modificarse las estructuras de los antibióticos y por eso es que se tienen que hacer cada cierto tiempo cambios en la estructura, haciéndolos un poco más específicos, sumados obviamente a que el antibiótico va perdiendo probablemente efectividad sobre microorganismos, lo que obliga con mayor razón a modificar la estructura para que el antibiótico sea eficiente y el microorganismo no lo destruya. Entonces, lo que buscamos en general es que cuando se use un fármaco antibiótico sea capaz de disminuir o neutralizar la proliferación microbiana. Puede ser, como decíamos, natural, se obtiene de hongos o de bacterias, o puede ser semisintético. Modificamos el antibiótico natural y le agregamos o le quitamos algunos grupos químicos o cambiamos su estructura de resonancia. ¿Qué es lo que se busca con eso? Modificar su espectro de acción, mejorar su actividad y eficacia y disminuir los efectos colaterales que puedan tener. En lo general, y esto es lo que resume también este esquema, vamos a tener entonces que, particularmente respecto a los antibacterianos, estos pueden actuar en distintas partes, estructuras o procesos metabólicos. Por ejemplo, si hablamos de la pared celular, la síntesis de la pared celular requiere la construcción de polímeros a partir de manosa, a partir de ácidos teicoicos y lipoteicoicos, y el uso eventualmente de ciertas moléculas va a implicar que se formen secuencias de ladrillos construyendo esa pared, por eso hablamos de pared celular. Pero en lo particular, hay ciertos antibióticos que van a inhibir la capacidad de síntesis de pared. Las penicilinas, por ejemplo, tienen justamente ese efecto. La penicilina es una molécula llamada beta-lactámica, por el tipo de estructura que va a tener, es capaz de impedir el acoplamiento correcto de los componentes de la pared celular. Por lo tanto, la síntesis de pared es ineficiente y esto causa, por lo tanto, una destrucción de la pared. La bacteria no es capaz de sobrevivir por lo mismo. Otro grupo de fármacos que actúan igual que las penicilinas son las cefalosporinas, los monobactámicos, los carbapenémicos, fármacos como la bacitracina, la vancomicina, que es uno de los fármacos más nuevos en términos de elaboración, y las ciclocerinas. Pero yo perfectamente podría inhibir también la biosíntesis del ácido fólico. Y de hecho aquí entran en juego los fármacos que se usaron por primera vez en el siglo XX, antes que la penicilina, que son las sulfas y sus derivados. El cotrimoxazol, que más de alguna vez lo han oído hablar, que no es otra cosa que sulfatrimetropil combinada con sulfonamida o con metoxazol. El cotrimoxazol tiene la capacidad de inhibir todo el proceso de transformación desde ácido paraminobenzoico hasta llegar a ácido fólico. ¿Por qué es importante este proceso metabólico de síntesis del ácido fólico? Porque el ácido fólico, en la mayor parte de las células que conocemos, incluyendo las bacterias,
es un metabolito esencial de todas las vías metabólicas. Por lo tanto, si yo freno la síntesis de ácido fólico, puedo impedir la multiplicación microbiana. ¿Cuál es el problema del cotrimoxazol y de las sulfas en general? Que como inhiben la biosíntesis del ácido fólico, yo no debo usarlo en pacientes embarazadas, en hembras preñadas, en el caso de producción de niños. No puedo usarlo en la fase de lactancia y no puede ser usado en el caso de pacientes alcoholizados. En el caso de las pacientes en fase de gravidez y en el caso de la fase de lactancia no se usa particularmente porque justamente el ácido fólico es un metabolito esencial en la fase de desarrollo embriofetal. Por lo tanto, en el caso de la especie humana sabemos que cuando se usa sulfas durante el proceso de gestación, en las primeras semanas de gestación, puede haber fallas en la formación del sistema nervioso. De ahí que haya anencefalia, que haya acrania, que haya espina bífida e incluso que puedan haber abortos. También puede haber eventualmente anemia, porque la anemia se puede deber perfectamente a que al faltar el ácido fólico no hay capacidad de construir suficientes glóbulos rojos. En ese caso, ¿qué es lo que se hace además a la paciente? Si es que tuvieran que darle ese tipo de tratamiento, que se le da ya en el segundo trimestre de gestación en el humano, se le tiene que complementar con el uso de sulfato ferroso para la correcta formación de la hemoglobina y si es posible también, ya antes de planificar el embarazo a la paciente humana se le recomienda, en este caso, comenzar a consumir ácido fólico en la dieta, el que se refuerza durante el embarazo con mayor razón. En el caso de las crías, por ejemplo, de un perro o de un gato, si le tuvieran que dar en los primeros días de gestación una sulfa a la hembra preñada, lo más probable es que también le cause los mismos efectos. Por lo tanto, también sería recomendable en este caso utilizar ácido fólico como suplemento nutritivo, utilizar sulfato ferroso por el tema de la anemia, además obviamente en el caso del ácido fólico por el tema de los defectos de formación. Ahora, en lo particular las sulfas tampoco se le dan a un paciente en lactancia, ni a la madre que esté amamantando. ¿Por qué? Porque va a pasar a través de la leche. Y también recuerden que la cría todavía está terminando su desarrollo. Y en el caso del paciente alcohólico no se administra porque las sulfas en general, igual como algunos fármacos que van a interferir arriba en la síntesis de material nucleico, tienen un efecto tipo antabús. El antabús o disulfiram tiene una condición. Cuando el paciente consume ciertos tipos de drogas, por ejemplo el alcohol, si consume el fármaco, desarrolla un cuadro de diarrea y vómito bastante intenso. Y si el paciente está alcoholizado y llega, por ejemplo, a una consulta médica y llega con un cuadro diarreico, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que el paciente, cuando le dan este tipo de medicamento, si ya venía con diarrea y vómito, tiene más diarrea y más vómito, se muere por deshidratación. Por eso es que en este caso no se recomienda el uso, porque potencia el efecto antabús. Ahora, ¿qué otros fármacos tenemos también dentro de los procesos metabólicos? Aquellos que pueden interferir, por ejemplo, a nivel de la estructura y función de la membrana citoplasmática. Ahí usamos, por ejemplo, la daptomicina, las polimixinas como fármacos de interferencia. Tenemos también aquellos que interfieren en la biosíntesis de los fosfolípidos que se incorporan en esta membrana celular, como pasa, por ejemplo, con la platensimicina, o, por ejemplo, aquellos que interfieren ya procesos netamente de transcripción o traducción. A nivel de interferencia a nivel ribosomal, tenemos aquellos que interfieren en la síntesis de proteínas, como la muspirosina o la puromicina. Tenemos los que bloquean particularmente a la subunidad 30S ribosomal bacteriana. Por eso era importante que viéramos cómo era la estructura de ribosomas. Los ribosomas eucariotes son ribosomas 80S, los bacterianos son 70S. Y las subunidades son totalmente distintas. En el humano hay una subunidad mayor 60S y una menor 40S. Y en el caso de las bacterias, una 50S como subunidad mayor y una 30S como subunidad menor. Aquí tenía importancia. Ahora lo íbamos a ver justamente, porque si yo conozco cómo están compuestos los ribosomas bacterianos, puedo hacer que los fármacos sean más específicos. Y les recuerdo el caso de la tetraciclina o el de la gentamicina. Como fármacos de primera generación, solían inhibir toda la acción ribosómica, sin importar si era del paciente
o del microorganismo. Por eso los daños que le ocurren también al paciente cuando le dan ese tipo de fármacos. Pero si bloqueamos la acción específica del ribosomas bacterianos, y nos vamos en particular a la subunidad 30S, podemos usar algunos fármacos que van a ser específicos contra ellos. Algunas tetraciclinas de segunda y tercera generación, la espectinomicina, la estreptomicina, la gentamicina, la canamicina, la amicacina y los nitrofuranos pueden actuar a este nivel. Ejemplo de nitrofurano, la nitrofurantoína, que se usa en infecciones de tracto urinario. O podríamos inhibir la subunidad mayor, la 50S. Ahí, por ejemplo, macrólidos y derivados de eritromicina, el cloranfenicol, la clindamicina, la lincomicina van a tener acción sobre esa subunidad mayor. Tenemos otra opción. Si no quiero bloquear actividad ribosómica, tengo que bloquear material genético. ¿Y qué es lo que hago en este caso? Puedo utilizar fármacos que bloqueen directamente la polimerasa de RNA, como la rifampicina o como el caso de la streptobaricina y sus derivados. O bloquear eventualmente la elongación de la hebra de ARN, donde uso la actinomicina. O bloquear la actividad de la DNA girasa, aquella que se encarga de abrir la doble hélice. ¿Qué fármacos caen en esta categoría? Los derivados de quinolonas, como el ácido nalidíxico, como la ciprofloxacina, como la novobiosina. Bien, por lo tanto, en lo general, ¿qué nos muestra este panorama? Que tenemos distintas vías metabólicas en las que podemos interferir con los antibióticos. Por lo tanto, no tengo un único mecanismo de bloqueo de la reproducción microbiana. Esta tabla que vemos acá a continuación nos muestra cuál es el espectro de acción de esos fármacos. Recordemos que no solamente hay bacterias, hay hongos, hay virus, hay protozoos, existen helmintos que son capaces de causar enfermedades. Y si bien en los últimos años se ha descubierto que algunos antibacterianos también pueden ser eficientes como antiparasitarios, en su gran mayoría los fármacos son específicos para cada grupo de agente causal de enfermedad. Sin embargo, nos enfrentamos a que van a haber ciertos espectros o rangos de acción. Hay algunos fármacos de un amplio rango de acción. Por ejemplo, el metronidazol no solamente afecta a parásitos, también afecta a bacterias. De hecho, esa es la razón de por qué habitualmente el metronidazol se usa en control de infecciones de transmisión sexual. Existen antimicóticos como el caso del clotrimazol, que también es de amplio espectro dentro del rango de los hongos. Puede atacar no solamente a levaduras como las cándidas, sino que puede atacar también a hongos como el caso de los mucor, como el caso de los rhizopus, que habitualmente causan infecciones a nivel de uñas o de piel. Pero hay otros fármacos que van a ser un poco más específicos y solamente están acotados en cuanto a quién van a poder atacar. Vamos a tener, por lo tanto, como decíamos entonces, fármacos que en algunos casos tienen un amplio espectro de acción y otros que tienen un espectro un tanto más limitado. Acá vemos algunos ejemplos. La tetraciclina, por ejemplo, nos permite controlar bacterias gram negativas, gram positivas, clamidias, riquecias. El caso de los derivados azólicos y las anilaminas, que están básicamente orientados al tratamiento antimicótico. El caso de la tobramicina, que se usa particularmente en la tuberculosis o en la lepra, y en algunos casos de bacterias gram negativas. La estreptomicina, lo mismo. Y otros que son muy específicos. La isoniazida, básicamente solo en control de tuberculosis. O el caso de las polimixinas, en algunos casos de infecciones por bacterias gram negativas. Y obviamente en el contexto de los virus, la dinámica es totalmente distinta. Ahí tenemos que usar fármacos que interfieran la fase de incorporación o de síntesis de material genético. Por ejemplo, cuando se usa aciclovir, lo que están haciendo es utilizar un sustituto de nucleótidos que impide el correcto acoplamiento de la hebra de ADN del virus con las hebras de ADN del paciente infectado. O cuando se usa, por ejemplo, los inhibidores de la transcriptasa reversa, o cuando eventualmente se usan inhibidores de fusión del material genético. Por lo tanto, aquí cambia totalmente, en el caso de los virus,
el tipo de acción que nosotros vamos a bloquear con los fármacos. Entonces, en lo general, ¿con qué nos vamos a enfrentar ahora cuando empecemos a analizar qué tipos de antibióticos vamos a tener? Que algunos van a ser análogos de factores de crecimiento. Por ejemplo, las sulfas son análogos de metabolitos intermediarios en la síntesis del ácido fólico. Fíjense en este caso, la sulfanilamida se parece al PABA, al paraminobenzoato. Y como les había explicado recién, el PABA o paraminobenzoato es la molécula con que partimos el proceso de formación de ácido fólico en nuestros organismos, incluyendo el de las bacterias, que usan el ácido fólico como metabolito esencial en sus procesos. Cuando yo voy sumando moléculas de PABA, voy haciendo dihidrofolato y luego hago el ácido fólico o tetrahidrofolato. Al usar la sulfonamida o sulfanilamida, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy cambiando uno de sus grupos funcionales. Lo que hago es reemplazar carboxilo por sulfato. ¿Qué es lo que estoy haciendo en este caso? Le estoy impidiendo usarlo eficientemente. Por lo tanto, no va a ser capaz de construir ácido fólico. ¿Qué pasa con esa bacteria? Se muere porque no cuenta con ácido fólico. Y al no tener ácido fólico, obviamente no pudo hacer sus procesos metabólicos. En lo general, entonces, los análogos de factores de crecimiento van a ser, como decíamos, similares a vitaminas o algunos aminoácidos o algunas moléculas útiles para el proceso metabólico del organismo. Son reconocidos por las mismas enzimas que procesan el metabolismo original, pero no son capaces, por lo tanto, con este análogo, de construir el metabolismo, o el metabolito más bien que necesitan realmente. Lo que pasaba, como decíamos, con las sulfas, que impiden la síntesis del ácido fólico. Tenemos el caso de las quinolonas, que vemos acá abajo. Son capaces de interactuar con la DNA girasa que tienen las bacterias. ¿Qué hace la DNA girasa? Es la encargada de superenrollar la hebra de material genético. Al interactuar las quinolonas con la DNA girasa, impiden entonces que ocurra ese superenrollamiento. Y por lo tanto, en este caso, no es capaz de sobrevivir tampoco la bacteria. ¿Cuándo se usan las quinolonas preferentemente? En el caso de infecciones de vía urinaria. Ejemplos clásicos: el uso del ciprofloxacino, el uso del levofloxacino como fármacos. Este va a ser el más familiar de todos. Estas son las penicilinas y sus derivados. Las penicilinas pertenecen al grupo de los beta-lactámicos, que se llaman así por esta estructura que vemos acá. Esto es un anillo beta-lactámico, ese cuadrado que ven ahí. ¿Qué particularidad tiene? Este tipo de anillo beta-lactámico va a interferir en la capacidad de acoplamiento de los componentes de la pared celular bacteriana. Existen otros fármacos de esta misma familia, no solamente están las penicilinas y sus derivados, sino que tenemos las cefalosporinas, los monobactámicos, el carbapenem y sus derivados, los carbacefem, ¿Y qué particularidad tienen? Al interferir la síntesis de la pared celular, afectan un proceso llamado transpeptidación. En la práctica, no se puede cruzar el péptido glicano y no puede haber, por lo tanto, estabilidad de la pared. La pared se vuelve frágil, se rompe. Otro de los fármacos que también va a participar de este mismo grupo va a ser la vancomicina. También inhibe la formación correcta de la pared celular. ¿Cuál es la particularidad, sin embargo, en el caso de la vancomicina? La vancomicina se puede unir directamente a un grupo, o más bien dicho, a una molécula de alanil de alanina, o sea, a un dímero de alanina que nosotros tengamos dentro de esa pared celular. Por lo tanto, la inestabiliza. Es como meter una cuña en el medio de un muro, y con esa cuña forzamos a que en este caso la pared se vuelva inestable. Otra vía, como decíamos también, podría ser inhibir la síntesis proteica. Es lo que vemos con el caso de los aminoglicósidos. ¿Qué casos de aminoglicósidos tenemos como ejemplo acá? Streptomicina, kanamicina, y que tienen una particularidad. Contienen aminoazúcares y tienen la capacidad de inhibir la síntesis proteica porque se acoplan a la subunidad 30S o subunidad menor ribosomal en las bacterias. ¿Cuál fue el primero de los fármacos en este grupo? Particularmente lo fue la streptomicina.
¿Cuándo se utilizó por primera vez? Se usó en los años 40 y se utilizó para el control de las tuberculosis. Pero aún hasta el día de hoy se sigue usando, aunque cada vez menos. Es menos del 3% del total de los antibióticos utilizados a nivel mundial el que vamos a ver relacionado con el uso de la streptomicina. Tenemos también el uso de los macrólidos. Acá vemos de hecho la estructura molecular de ellos. Un ejemplo clásico va a ser el de la eritromicina. Contienen anillos lactona, que son los que vemos allí, que van a estar unidos a azúcares. Existen algunas formas en las que podemos variar su composición molecular. Al cambiar la distribución de sus grupos funcionales y de los azúcares particularmente asociados a ellos, podemos por lo tanto tener un amplio rango de creación de este tipo de antibióticos. ¿Cuál es la particularidad? Que básicamente van a ser entonces capaces también de interferir a nivel de actividad ribosómica. En el fondo es como poner una cuña en el medio de las subunidades mayor y menor. Son más bien de amplio espectro y en lo general van a actuar básicamente en la cara de la subunidad 50S o subunidad mayor del ribosoma. ¿Qué otro grupo tenemos también? El grupo de las tetraciclinas. Esta es la estructura base de cualquiera de las tetraciclinas que nosotros encontremos. En lo particular, las tetraciclinas se poplan por la subunidad menor, la subunidad 30S ribosómica. Pueden ser producidas, en este caso, por bacterias del género Streptomyces, por lo tanto este es un grupo de antibióticos más bien naturales. Y son el primer grupo de antibióticos de amplio espectro, no solamente van a matar a bacterias gram negativas, si recuerdan lo que vemos acá, también a gram positivas, también a clamidias, también a riquecias. De hecho, eso es lo que muestra esta gráfica, son antibióticos de amplio espectro, las de la familia de las tetraciclinas. Y tienen en lo particular un tipo de anillo que se llama anillo naftacénico, se parece un poco a la estructura de la naftalina, que es un compuesto orgánico que es bastante desagradable en cuanto a su aroma. En lo particular, se puede utilizar tanto en el ámbito humano, aunque se ha ido dejando de lado justamente en la aplicación al paciente humano, porque hemos abusado mucho de él. Sin embargo, todavía se sigue usando en el ámbito veterinario. Pero, justamente, el uso extensivo de las tetraciclinas ha llevado al desarrollo de mecanismos de resistencia bacteriana contra este tipo de fármacos. Si algo hay que tomar en cuenta en lo general cuando usemos antibióticos es que estos pueden generar una serie de efectos sobre un cultivo microbiano. De hecho, es lo que nosotros en el fondo demostramos cuando se hace luego el antibiograma. Cuando ustedes manden la muestra de fluidos, la muestra de sangre a analizar a un laboratorio, no solo se hacen las pruebas bioquímicas que ustedes han hecho, no solamente se hace crecer en un agar nutritivo y luego en otros agares más específicos, sino que además se hace en paralelo una placa de agar nutritivo o de agar Miller-Hinton donde se colocan cepas del microorganismo que ustedes están enviando y le colocamos una serie de discos con antibióticos que se llaman sensidiscos. ¿Qué buscamos hacer en esa prueba que se llama antibiograma? Demostrar si el antibiótico sirve o no para tratar en este caso la colonia microbiana. Y por lo tanto, en base a ese resultado, después les llega a ustedes el informe que les va a decir, sí, denle al animal este antibiótico. Y ustedes deciden después la dosis que se aplica de acuerdo al tamaño, al peso, la edad del paciente que van a atender. ¿Ya? Nosotros cuando probamos justamente la eficacia de los antibióticos, vamos a tener que verificar qué tipo de acción va a tener, si va a ser bacteriostático o bactericida. Si hablamos de que un fármaco es bacteriostático, lo que vamos a observar es que básicamente se inhibe la proliferación celular, pero no se mueren las bacterias, o sea, se frena o disminuye la capacidad de crecimiento de la colonia, la hace más lenta. Por ejemplo, el caso de las tetraciclinas, el uso del cloranfenicol como fármaco se basa en acción bacteriostática. Ahora, que un agente sea bacteriostático tiene que estar en forma continua en el ambiente donde va a encontrarse entonces también en contacto con el microorganismo y va a tener que eliminarse entonces en este caso el factor dilución como un factor que incida respecto a lo que es la eficacia. O sea, me refiero a que la dosis va a tener que ser siempre la misma,
que se le administre en este caso al paciente. Por lo general, los fármacos bacteriostáticos inhiben la síntesis proteica y básicamente lo hacen acoplándose entonces a los ribosomas. El caso del cloranfenicol. ¿Cómo se obtiene el cloranfenicol? A partir del crecimiento de Streptomyces venezuela, que es un tipo de bacteria bastante particular que produce este tipo de sustancias. El cloranfenicol bloquea la unión aminoácidica en una cadena de polipéptidos al haberse acoplado el cloranfenicol con la subunidad mayor del ribosoma. ¿Qué impide eso? Que ocurra por lo tanto la acción de una enzima llamada peptidiltransferasa, que es la responsable de ir haciendo el acoplamiento entonces de los péptidos de una proteína. En el caso de la tetraciclina, ¿cómo va a actuar? Básicamente impide el acoplamiento de un aminoácido al lado del otro dentro de una cadena peptídica. ¿Cómo lo hace? La tetraciclina se acopla con la subunidad menor ribosomal e impide la inserción del RNA de transferencia que tiene el aminoácido. Las tetraciclinas también son producidas por bacterias del género Streptomyces. Por otra parte, decíamos que los fármacos podían ser bactericidas. Y hablamos de que el fármaco antibiótico va a ser bactericida cuando evita la proliferación, pero además induce la muerte, aun cuando no va a haber destrucción celular. Ejemplos de bactericidas: la streptomicina, la neomicina y la actinomicina. ¿Qué vemos a diferencia de la gráfica anterior? Acá se frena y se enlentece la tasa de proliferación. En cambio, en el caso del bactericida, cae abruptamente. Se mueren los microorganismos. Los bactericidas van a actuar como tales cuando la concentración del fármaco es alta, pero si usamos el fármaco a una baja concentración, puede actuar como bacteriostático. Es decir, aquí vemos que claramente hay un efecto de dosis en la acción del medicamento. ¿Cómo suelen actuar en este caso desde el punto de vista de su mecanismo molecular? Los bactericidas se unen con el blanco celular, o sea, con la bacteria, y no son eliminables por dilución. En el caso de la streptomicina en lo particular, se une a la subunidad 30S ribosomal, va a cambiar la conformación de esa subunidad 30S, impide la interacción con el codón de RNA mensajero y con el anticodón de RNA de transferencia, o sea, impide la formación de la secuencia aminoácidica. En la práctica, ¿qué va a pasar con el mensaje que son las secuencias de aminoácidos? No se va a formar adecuadamente, por lo tanto las proteínas suelen ser afuncionales para esa bacteria. ¿Qué le pasa a la bacteria, por lo tanto? Como no tiene proteínas que funcionen correctamente, la bacteria se muere. Va a actuar, en el caso de la streptomicina, tanto contra gram positivos como gram negativos. Sin embargo, hay que recordar que al paciente humano también lo puede afectar y al paciente animal también. A los mamíferos en general les puede causar fallo renal, por lo tanto, el uso de streptomicina obliga a su monitoreo. ¿Cómo se hace el monitoreo? Antes de darle el medicamento, se hacen pruebas de función hepática y pruebas de función renal. Y durante el tratamiento y después de él, también se vuelven a hacer las mismas pruebas. Y además, si se puede, un seguimiento ecográfico que observe, por lo tanto, también los cambios o variaciones de la estructura renal. Pero existen también una tercera categoría de fármacos desde el punto de vista de su acción, los bacteriolíticos. Se habla de un bacteriolítico cuando esta vez sí se induce la destrucción o lisis celular. ¿Qué es lo que va a pasar en este caso? Que va a haber una disminución de células o va a haber turbidez del medio de cultivo. Ejemplos de fármacos bacteriolíticos: la penicilina, que afecta la síntesis de pared, y aquellos alcoholes o detergentes ricos en hidróxido de potasio, que también van a destruir la membrana y la pared celular. Un agente bacteriolítico puede a su vez desencadenar respuestas inmunes aumentadas porque se rompen células. ¿Por qué? Porque justamente se liberan proteoglicanos y lipopolisacáridos de la bacteria. Al romper la célula, quedan flotando en el plasma o en el tejido conectivo del paciente. ¿Y qué es lo que pueden inducir? Por ejemplo, fiebre. Los lipopolisacáridos están vinculados al desencadenamiento de respuestas febriles en los pacientes, o desencadenar respuestas toxoalérgicas, por ejemplo. Aumentar, por lo tanto, la potencia de la respuesta inmune que tiene el paciente como consecuencia del uso del antibiótico, que rompió en este caso la estructura
del microorganismo. Ahora, en lo general, los fármacos bacteriolíticos alteran la estructura de la pared, la síntesis de esta, o alteran la estructura o síntesis de la membrana plasmática. Fármacos como la penicilina, que como decíamos va a hacer inhibición selectiva de la síntesis de pared, que va a bloquear en este caso la transpeptidasa, que es la encargada de mantener la fusión de los elementos de pared, dado que se forman enlaces cruzados de peptidoglicanos producto de la acción de esa enzima. Cuando usamos la penicilina impedimos la formación de enlaces cruzados, por lo tanto la pared se vuelve inestable y se puede romper. Las cicloserinas, que actúan contra gram positivos y gram negativos, contra Proteus, contra Mycobacterium tuberculosis, tienen la capacidad de inhibir el uso de la D-alanina dentro de la estructura de peptidoglicano de las paredes. Por lo tanto, esto bloquea, en cierto modo, la acción de una enzima que se llama alaninrosemasa. O sea, no hay capacidad de darle mayor cohesión entonces a la formación de la estructura de pared. Y la polimixina, que va a tener en este caso una acción, al recubrir la membrana celular bacteriana, destruye la capacidad de osmosis de esta. Por lo tanto, le cambia la capacidad de permeabilidad selectiva que tenía originalmente la bacteria. Actúa igual que los detergentes catiónicos. O sea, como cuando ustedes, por ejemplo, en la casa lavan la ropa y retira toda la capa de grasa o de aceite que puede haber quedado en esa vestimenta, de esa misma manera actúa en este caso la polimixina respecto a la estructura de la membrana fosfolipídica. Altera la estructura que tiene entonces en su composición fosfolipídica la membrana. En lo general van a ser bactericidas enérgicos respecto a las bacterias gram negativas, particularmente respecto a lo que son las pseudomonas, y sobre todo cuando estas son resistentes a otros antibióticos y pueden, por lo tanto, ser capaces de causarle un cuadro de sepsis o septicemia a un paciente. En lo general, entonces, veíamos que en el caso de las bacterias se inhiben más bien procesos metabólicos asociados a estructura metabólica, ribosómica o síntesis proteica. Pero ¿qué pasa con los antivirales? Y aquí vamos a parar y lo vamos a retomar la próxima semana al comienzo, antes de pasar a la última secuencia de clase. Vamos a ver que los fármacos antivirales que vamos a usar o antirretrovirales van a tener un enfoque asociado a bloquear la capacidad de traducción del material genético y también bloquear las fases de síntesis y acoplamiento de los componentes virales. Por ejemplo, lo que muestra la tabla, que vamos a tener fármacos que inhiben los procesos de fusión, interferones, vamos a tener inhibidores de la neuraminidasa, vamos a tener inhibidores de la transcriptasa reversa no nucleosídica, análogos de nucleósidos, vamos a tener análogos de nucleótidos, vamos a tener inhibidores de proteasa. Y en alguna oportunidad ustedes deben haber usado alguno de esos fármacos. Por ejemplo, aciclovir, en el caso de un herpes. O en el caso de lo que vemos en los pacientes con VIH, que en la triterapia o la tetraterapia se usa la combinación de algunos de estos medicamentos que aquí aparecen. O por ejemplo, habrán oído hablar que en el caso de la influenza humana o influenza porcina, se puede usar uno de estos fármacos, que es el oseltamivir, que se conoce comúnmente como Tamiflu. ¿Cuál es la particularidad de este en lo general? La inhibición de la neuraminidasa, que es la enzima que forma parte de la estructura de cápside viral, que desencadena buena parte de los síntomas que tiene un paciente con un cuadro de influenza. En el caso de la aciclovir y sus derivados, nosotros vamos a ver que se inhibe, en este caso, la utilización correcta de nucleósidos, porque es un análogo nucleosídico. Es decir, en el fondo, igual que cuando usábamos las sulfas para la inhibición del ácido fólico, aquí estamos usando un inhibidor en base a análogo metabólico, que impide la correcta construcción del material genético del virión dentro de la célula huésped. En lo general, entonces, y esto es lo que vamos a complementar la próxima semana cuando comencemos la clase, vamos a darnos cuenta que en el uso de antivirales y antirretrovirales, básicamente tenemos que bloquear mecanismos que son de la célula diana, o sea, del paciente. Por lo tanto, todos estos mecanismos bloqueados son básicamente aquellos que usa el virus dentro del hospedero.
¿Podrían haber secuelas, por lo tanto, funcionales en los órganos del paciente? Por supuesto que sí, porque estamos bloqueando los procesos metabólicos del propio hospedero, del propio paciente humano, del propio paciente.